Bueno, en este apartado vamos a ver el siguiente principio que hace referencia al principio de la dirección. Es el tercer paso del proceso administrativo. Entonces, primero habíamos hablado de que todo hay que planearlo, ¿está? Es decir, trazar metas, objetivos y cuál es el camino para alcanzar esas metas y objetivos. Después lo que vamos a hacer, nos organizamos, es decir, ordenamos quién van a hacer las cosas, quiénes van a ser jefes, quién no, por qué tipo de autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez ordenados, tenemos que poner en marcha, ejecutar todo aquello que estaba planeado, toda aquella idea que teníamos en los pasos previos, tenemos que ponerlas, implementarlas. Entonces, a eso se refiere la dirección, a la dirección de las personas sobre todo. Por lo tanto, la dirección es la puesta en marcha de todo lo planeado y lo organizado. Implica que los miembros de la organización ejecuten la tarea. ¿Está? Por lo tanto, es una tarea a priori parece sencilla, pero créanme que no es nada sencilla, ¿no? Tiene su complejidad porque entran en juego patrones de conductas, de comportamientos humanos que no siempre uno obtiene lo que espera en términos de retroalimentación a la hora de vincularnos con personas, ¿no? Porque entran en juegos intereses individuales, cuestiones hasta egos, venimos a decir. Bueno, entra en juego una serie de cosas que ahora van a estudiar. Este paso dentro del proceso, ustedes prácticamente lo ven en una materia que los dije, creo que en el apartado anterior, en la materia de relaciones humanas, ¿no? Entonces, la dirección implica eso, la puesta en marcha de todo lo anterior. Y tiene dos dimensiones, y ponemos en juego las dimensiones. Por un lado, la dimensión del comportamiento organizacional, que hace referencia al liderazgo, a la motivación, a los equipos y a la comunicación, y que este punto ustedes le van a dar mucha atención en la otra asignatura, que implica liderazgo. Bueno, implica que alguien proponga algo y que el resto lo siga, ¿no? Ese es, en términos generales, una conducta de liderazgo, ¿no? A partir de ahí hay estilos, hay teorías construidas, hay grandes estudios, hay carreras, hay especializaciones, hay posgrados en función del comportamiento organizacional, ¿no? ¿Qué es la motivación? Rápido, la motivación es ese plus, ese extra, ese cosquilleo que tenemos en el estómago que hace que saque un esfuerzo extra para hacer una tarea, ¿no? Entonces de repente estoy motivado, estoy con todas las ganas de estudiar, estoy con todas las pilas, porque hasta fin de año quiero rendir todas las materias de cuarto año, supongamos, ¿no? Entonces tengo un desafío, tengo un objetivo y tengo unas cosquillitas en la panza, que bueno, esa fuerza intrínseca que va por dentro se llama motivación. Que bueno, la pregunta es, o el desafío de los gestores es, ¿todos estarán motivados? ¿Estarán motivados? Y no sé. ¿Cuál es la tarea del gestor? Generar esa motivación, esa fuerza intrínseca, esas cosquillas en la panza, para que los trabajadores vayan con todas las fuerzas, la energía y las ganas de todos los días comerse la cancha más o menos dentro de mi centro de salud. ¿Qué más implica el comportamiento organizacional? Formar equipos, y vamos a ver estos equipos que pueden ser funcionales, por supuesto, a la organización. Puedo crear equipos interdisciplinarios, puedo crear comités, algunos los llaman, todo. Entonces, que ojo, no es lo mismo un grupo que un equipo, ¿no? Un equipo es un conjunto de personas más organizados, con roles bien definidos y cuyos resultados son diferentes del grupo. El grupo tiende más a lo informal, tiende a lo que, bueno, somos personas juntas, pero hacemos lo que podemos, más o menos. Hay una diferencia grande entre equipo y grupo, y eso también lo van a ver en la otra asignatura, lo cual siempre, ¿cuál es el desafío del gestor? Formar equipos, ¿no? Y equipos competitivos, esto lo hablamos en términos de gestión. Y después, definir canales de comunicación, y eso también lo van a ver, porque de hecho tienen una profe ustedes la profe Valeria, que bueno, tiene formación en comunicación, y lo que tengo que buscar es esto, ¿no? Que la comunicación circule de manera correcta dentro de una organización, que no haya ruidos, que no haya obstáculos, y que si yo digo una orden, por favor, atendemos, se abre el centro de salud a las 8 de la mañana, bueno, no haya malinterpretaciones, no haya deformación en ese mensaje, y terminemos atendiendo a las 9 de la mañana, porque alguien pensaba que a las 8 tenía que salir de su casa y hay un malentendido, y siempre
pasa esto. Por lo tanto, la comunicación es un aspecto que tenemos que trabajar los gestores a fin de crear o facilitar la dirección o la implementación de todo lo que es planeado. Eso en términos generales es el comportamiento organizacional, una dimensión dentro del proceso de dirección. Ahora bien, ¿cuál es la otra dimensión dentro de la dirección? La gestión del capital humano. ¿Qué quiere decir esto de gestión del capital humano? Y esto ya no lo van a ver en la otra asignatura, lo vamos a tocar nosotros. La gestión del capital humano consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de todas las técnicas referidas al trabajo de los miembros de una organización. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se busca con esto? Promover un desempeño eficiente, o sea, es decir, promover un desempeño que me permita alcanzar mis objetivos, optimizando los recursos dentro de los miembros de la organización. A eso se refiere la gestión del capital humano. Y esa gestión del capital humano implica básicamente 5 actividades, ¿no? Muy sencillas, las vamos a tocar de manera rápida, vamos a ver si ustedes nos pueden encontrar algunas de estas actividades en el caso de estudio Hospital Italiano. La primera es la actividad de integración. ¿Qué quiere decir esto de integración? Es reclutar, buscar la gente, ¿no? Entonces no se trata de que utilizar técnicas y el primer médico que pase clínico lo sumo a mi organización. Bueno, tiene que haber una compatibilidad entre las necesidades de la organización y el perfil o lo que me ofrece ese médico. Entonces serán sus antecedentes, serán sus pretensiones económicas, serán sus horarios disponibles, será su trato que tiene, por decirles, con los pacientes. Bueno, en función de eso, diseño mi puesto, diseño qué tipo de médico clínico quiero y a partir de ahí, cuando tengo las especificaciones de ese puesto, convoco, selecciono a alguien que encaje de mejor manera, o sea, el más compatible a ese puesto, ¿no? Entonces, eso se refiere a integración. Alguien que está de afuera de la organización, sumarlo, integrarlo a mi equipo, ¿no? Bueno, la otra actividad es la actividad de organización. ¿Qué quiere decir la organización? Básicamente, organización quiere decir diseñar bien los puestos y especificar bien los puestos para justamente después convocar los postulantes. Es decir, ejemplo, vamos a diseñar el puesto de, supongamos, camillero, ¿no? Supongamos el camillero, ¿no? Entonces, dentro de mi organismo de salud. Entonces, el diseño del puesto implica, primero, definirlo al puesto camillero. A partir de ahí, ¿cuáles van a ser las funciones que tiene que tener este puesto o las personas ocupantes de este puesto? Enumero las funciones. ¿Qué más implica organización? Bueno, ¿qué responsabilidades tiene? ¿Qué más implica? ¿De quién depende? Va a depender de un jefe de sector X, supongamos, ¿no? ¿Qué más implica en esas especificaciones del puesto? Bueno, ¿cuánto va a cobrar los ocupantes de ese puesto? ¿Qué más implica? Bueno, ¿qué horarios van a tener? ¿Cuáles son sus principales limitaciones? ¿Qué puede hacer? ¿Sus permitidos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Entonces, como que le pongo todos los matices al puesto, al departamento o a la posición de ese trabajador o de ese conjunto de trabajadores, si fuese un área, dentro de la organización. Entonces lo organizo. Y así para cada uno de los puestos y áreas dentro de la organización. Entonces le pongo orden a esos, valga la redundancia, puestos de trabajo, ¿no? Entonces tengo definidos esos puestos de trabajo, tengo definidos quiénes van a ser las personas por medio de la actividad de integración que van a ocupar de esos puestos, y tengo que hacer otra actividad que implica la gestión del capital humano, retención. Es decir, si esta persona me rinde, me funciona, yo tengo que lograr que no se vaya, lo tengo que retener. ¿Y cómo lo voy a retener? Por ejemplo, a través de una política salarial correcta, a través de el buen trato. Cuando digo buen trato, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Me refiero a que tenga bien claro qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer y sea respetuosos, sobre todo, de mi acuerdo que tengo a la hora de la contratación. Porque si de repente he convocado un médico clínico, bueno, no le puedo dar que maneje la ambulancia para hacer los traslados de urgencia, porque justamente
La razón de ser de su contratación ha sido la atención de medicina clínica y no la atención de la ambulancia, por darles un ejemplo. Entonces tenemos que garantizar condiciones de higiene, seguridad, entre otros aspectos, para retenerla a esa persona, a ese miembro de la organización, dentro de ese puesto que anteriormente lo había definido y anteriormente había encontrado esa persona. Bueno, la siguiente actividad que implica la gestión del capital humano son las actividades o el subsistema, en realidad lo llama el autor, ¿no? Así lo llama el autor, un autor brasileño que se llama Hidalberto Chiavenato. Chiavenato dice la siguiente es la función de desarrollo, es decir, no solamente estoy conforme con un buen diseño de puesto, no solamente estoy conforme con la buena selección de la persona que va a ocupar ese puesto y no solamente me conformo con retenerlo en ese puesto, sino que también voy a generar acciones para desarrollarlo. ¿Y qué quiere decir esto en términos de gestión del capital humano, del desarrollo? Potenciarlo, desarrollarlo, prepararlo para que ocupe un puesto superior en el tiempo. Es decir, si yo soy supongamos, un terapista, entonces yo como organización voy a hacer acciones de desarrollo, te voy a capacitar, supongamos, te voy a hacer una especialización, una maestría en unidades de cuidados de terapia intensiva, para que el día de mañana tenga el mejor jefe de terapia. Y a partir de ahí le enseño, no sé, otro tipo de habilidades para que sea el próximo jefe o subdirector del hospital. Y a partir de ahí lo empiezo a formar con herramientas para que sea el mejor director o sea el director de todo mi hospital, ¿no? Y a partir de ahí le empiezo a enseñar políticas públicas de salud para que sea el mejor ministro de salud. Bueno, el desarrollo implica eso, introducirles conocimientos para que esa persona a futuro crezca dentro de la organización, ocupando un cargo mejor, pero con la idea de tener solvencia, con la idea de llevarlo a ese desempeño de la mejor manera profesional, ¿no? No es un desarrollo ahí ascenso por ascenso, sino simplemente que esté formado, preparado y apto para ocupar ese puesto de nivel superior que yo pretendo. Y la última actividad de la gestión del capital humano son las actividades de auditoría, ¿no? ¿Y qué implica estas actividades de auditoría? Es decir, controlar, revisar, auditar, verificar cómo hacen la tarea todos los miembros de mi organización. Y en este sentido, en la administración, la herramienta o la técnica más común que se utiliza para la auditoría dentro de la gestión del capital humano es la medición del desempeño. La medición del desempeño es una técnica, una herramienta, mejor dicho, en donde, de acuerdo a las especificaciones del puesto, supongamos el horario, la función, la responsabilidad, los permitidos, los no permitidos, bueno, ese es lo ideal. Bueno, te voy a evaluar en el grado que cumples o no cumples ese plano, ese diseño ideal que tenía tu puesto. Entonces te evalúo y a partir de ahí veo si vos tienes un buen desempeño o un mal desempeño. Este punto en términos de sistema de salud, al menos aquí en nuestra provincia, como que no hay evaluación del desempeño. El desafío está, y volvemos a lo que hablábamos recién del cambio organizacional, y me encantaría que de aquí a 20 años cuando vaya a un centro de salud, me enteré que hay, no sé, uno de mis estudiantes son los directores de ese centro de salud y hace una evaluación periódica anual del desempeño de sus miembros de la organización. Yo les puedo asegurar que con el solo hecho de implementar este punto, la organización, el funcionamiento que va a tener va a ser exponencial, el crecimiento en términos de gestión. Por lo tanto, va a ser una organización que va a dar un mejor servicio y por lo tanto estarán ustedes cumpliendo su mandato en esto que les vengo diciendo son los gestores del cambio y tenemos un compromiso con nuestra sociedad, porque recuerden que nosotros podemos estudiar o ustedes pueden estudiar y nosotros podemos trabajar porque mucha gente apuesta por nosotros a través de sus impuestos, y nosotros tenemos que devolverles con un cambio organizacional, con transformación social, ¿no? Entonces, de esta manera hemos visto el tercer
apartado, tercer principio, como lo dice Lemus, de la administración. Así que vamos al siguiente principio.